En el siguiente ejercicio, nos piden que construyamos el cuadro de amortización de un préstamo de 300.000 euros al 10% de interés anual amortizable a 3 años. Muy parecido al ejercicio que os pusieron el otro día en clase, ¿de acuerdo? Pero nos piden que lo calculemos apartado A con el término amortizativo constante y apartado B, cuotas de amortización constante. ¿Cuál es la diferencia entre calcular con el término amortizativo constante o calcular con cuotas de amortización constante? Con el término amortizativo constante nos están pidiendo que lo calculemos a partir del método francés, ¿de acuerdo? Con lo cual, a partir del método francés, pues nos tenemos que acordar que el término amortizativo se calculaba haciendo el capital vivo inicial entre una renta pospagable del número de términos n y con un interés i, ¿de acuerdo? Mientras que si nos piden que calculemos las cuotas por cuota de amortización constante, nos piden que apliquemos el método italiano, ¿vale? Entonces, Dime. No, todavía no. Por eso le estaba diciendo antes a Sofía que hoy vamos a dar clase y mañana, si podéis, a las 8 vamos a dar clase otra vez, ¿de acuerdo? Para dejar explicados los 3 métodos de préstamos y entender cuál es la diferencia que hay entre unos y otros, ¿vale? Sí, lo que pasa es que Sofía se conectó y no le iba bien el audio y se salió. Y Carla tenía... Sí, 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 los tengo, los tengo. Si eso no te preocupes, que eso los vamos a corregir. Carla tenía... Claro. Carla tenía comida familiar, creo, ¿no? O algo de eso. Y... Y tú hiciste el muti por el foro, te la fumaste. Vale, vale. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a ver. Importante que entendamos que la construcción del cuadro de amortización del préstamo es siempre la misma. Es decir, la relación que existe entre las columnas que nosotros tenemos en el cuadro de amortización va a ser siempre igual. Me da igual tener el término amortizativo, es decir, tener esta columna constante, que tener esta columna constante. ¿Por qué? Pues porque los intereses, la cuota de interés, la vamos a calcular siempre a partir del capital vivo del año que tengamos por el interés que tengamos, que la cuota de amortización siempre va a ser el término amortizativo menos los intereses. Por tanto, si estamos utilizando el método francés, utilizaremos esa fórmula para calcular la cuota de amortización, que el total amortizado, que es el MS, la columna M que os pone vuestro profe, es la suma de los términos de amortización, y que el capital vivo es lo que nos va quedando del capital vivo n-1 menos el término amortizativo n. ¿De acuerdo? En el método italiano, la diferencia es que no vamos a tener un término amortizativo constante, sino que vamos a tener una cuota de amortización constante. La cuota de amortización se calcula dividiendo el capital vivo inicial entre el número de periodos. De tal manera que los intereses se van a seguir calculando igual. Es decir, el interés va a ser el capital vivo por el interés. Y el término amortizativo ahora va a ser igual al capital amortizado más la cuota de interés. ¿De acuerdo? El total amortizado va a ser la suma de los términos del capital de la cuota de amortización, y el capital vivo va a seguir siendo lo mismo. Vamos a seguir quitando al capital vivo del año anterior la cuota de amortización de este periodo. Entonces, en este ejercicio a nosotros nos lo plantean de una manera sencillita para que no tengamos que hacer muchos cálculos, ¿de acuerdo? Ya acordaos que os dije que íbamos a utilizar la calculadora, por lo menos por si las moscas, para saber por lo menos manejarla. Partimos en los dos métodos partimos de un capital de 300.000 euros. Por lo tanto, el capital vivo
Aquí vamos a tener 300.000 euros y aquí vamos a tener 300.000 euros también. El cuadro de amortización superior es el cuadro de amortización método francés y el cuadro de amortización inferior método italiano. ¿Vale? Entonces, empiezo por el cuadro de amortización del método francés. El primer paso que tengo que dar para aplicar el método francés sería calcular el término amortizativo. Fijaos que he puesto los intereses del 10% interés anual. ¿Para qué? Pues muy sencillo, chicas, para que no tengamos que hacer un cambio de tipos de interés, ¿vale? Los periodos son 3 años, el interés está en la misma temporalidad que los periodos y por tanto no vamos a tener que hacer cambio. ¿Cuánto valdría el término amortizativo? Pues el término amortizativo sería igual al capital inicial, que sería de 300.000, entre A sub 3, 0,1. ¿Vale? Porque tengo 3 periodos y la tasa de interés sería del 10%. Y esto sería igual a 300.000 por 0,1 dividido entre 1 menos 1,1 elevado a la menos 3. ¿Vale? Que voy a hacer el cálculo con la calculadora. Entonces aquí tendríamos 300.000 por 0,1 dividido entre 1 menos 1,1 elevado a la menos 3 y me salen que el término amortizativo sería de 120.634,4. Por lo tanto, empezamos a rellenar lo que sería el cuadro de amortización. Aquí tendríamos 120.634,4, 120.634,4 y 120.634,4. ¿Vale? Ese sería el término amortizativo método francés. Claro, porque, claro, como tienes, acuérdate que A sub NI era igual a 1 menos 1 más I elevado a menos N partido por I, por tanto 1 partido por A sub NI es igual a eso que tienes ahí dado la vuelta, ¿vale? Porque es la inversa de eso. Entonces nos queda de esta forma, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo calcularíamos los intereses? Pues lo segundo que vamos a hacer va a ser calcular interés, y el interés nosotros lo vamos a calcular, pues el primer interés, el interés del año 1 sería el capital vivo del año 0 por el tipo de interés, o sea que vamos a tener 300.000 por 0,1, que son los intereses del año 1 serían 30.000, ¿vale? 30.000 euros. El término amortizativo, pues el término amortizativo serían los 120.634,4 menos los 30.000, que nos salen 90.634,44. El total amortizado hasta ese periodo, Sofía, 90.634,44. Y el capital vivo en el año 1, pues serían los 300.000 menos esos 90.000 que nos acaban de salir ahora, que serían 209.365,45.
667,55. ¿Vale? Una vez que tengo calculado ese capital vivo, podemos pasar a calcular los intereses del segundo año. Los intereses del segundo año serían el capital vivo del primer año, los 209.365,55, perdón. Dime. De la expresión del cálculo del capital amortizado. O sea, de la cuota de amortización, perdón. La cuota de amortización es el término amortizativo menos los intereses. Entonces, si a 120.634,4, que es el término amortizativo, le quitas 30.000, te quedan 90.634,44. ¿Vero? O sea, esto de aquí es este menos este. ¿Vale? Ahora sí. En el total amortizado. Esto es el total amortizado, que es la columna M que os ha puesto vuestro profe para ir sumando lo que se va amortizando. ¿Vale? Como iba diciendo, ahora cogemos el capital vivo que tenemos aquí, 209.365,55, y calculamos los intereses del segundo periodo, que sería multiplicar eso por 0,1 y nos quedan 20.936,55. Ahora, Vero, ¿cómo calculamos la cuota de amortización del segundo periodo? Pues 120.000, ¿vale? 120.634,4, que es el término amortizativo del segundo periodo, menos esos 20.000, ¿vale? 120.634,44 y nos sale 99.697,88. Ahora, ¿cómo calculamos el total amortizado en el segundo periodo? Pues sumamos este más este. ¿De acuerdo? Hacemos la suma, a esto le sumamos 90.634,44 y nos sale 190.332,32. Y ahora calculamos el capital vivo, y el capital vivo lo calculamos restándole a estos 209.365 los 99.000 que tenemos aquí, ¿vale? Ese 20.000 multiplicando el capital vivo del año 1 por los intereses, ¿vale? O sea, utilizando esta expresión para calcular ese interés. ¿De acuerdo? Y nos sale aquí 109.667,67. ¿Vale? No he restado los 190.332. Le he restado al capital vivo del año 1 la cuota de amortización del año 2. ¿De acuerdo? Porque estamos utilizando esta fórmula para calcular el capital vivo. Es decir, el capital vivo del año anterior menos la cuota de amortización de este año, de este periodo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya, ¿qué nos faltaría? Calcular el interés, la cuota de interés del último periodo. Entonces, la cuota de interés del último periodo, Sofía, pues son los 109.667 por el tipo de interés que era el 10%, y aquí nos queda 10.966,76. Ese sería el interés, ¿de acuerdo?
del tercer periodo. Ahora calculamos la amortización, la cuota de amortización. Que la cuota de amortización, si hemos hecho bien los cálculos y hemos tomado todos los decimales, nos debería dar igual al capital vivo que nos falta. ¿De acuerdo? Dime. Sí. No son, escucha, no son el mismo número, Carla. Escucha, a ver, es coincidencia que nos dé prácticamente el mismo número, pero corriéndola como un poquito porque estamos multiplicando por el 10%, ¿vale? Entonces, estamos multiplicando por un 10%, es decir, le estamos corriendo la coma una posición, porque estamos multiplicando por 0,1, en definitiva, ¿vale? Entonces, si ahora hacemos 120.000 menos estos 10.000, son 120.634 con 44. Vale, menos 10.966 con 76, pues nos sale, como decía, el término, la cuota de amortización del tercer periodo, que son 109.667 con 68. ¿Vale? Si os dais cuenta, me salen los decimales, son los que me bailan, por lo que os comentaba también el otro día, que cuando nos meten así un interés que nos van a bailar los decimales, siempre va a haber un resto que nosotros tenemos que asumir, que o se lo queda el banco o lo perdemos. ¿De acuerdo? Pero, en principio, la construcción del cuadro de amortización sería así. ¿Cuál sería el total amortizado? Pues nosotros ya ahora en el total amortizado, una vez que hemos calculado la cuota de amortización, en el total amortizado lo que vamos a hacer va a ser poner el total del capital vivo inicial, los 300.000 euros con los que empezamos. Y el capital vivo en el último periodo ponemos 0. ¿Vale? Bien. Pues cogiendo el capital vivo del segundo año y multiplicándolo por el tipo de interés. Por 0,1, claro. No, yo antes no he restado. ¿Dónde he restado, Sofía? Sí, pero vamos a ver. Pero es que me está preguntando por el interés, no me está preguntando por el capital vivo. Entonces, el interés, Vero, siempre se calcula cogiendo el capital vivo del año de antes y multiplicándolo por el tipo de interés que te digan. ¿Vale? Siempre. Y me da igual que estés en el método francés que en el método italiano. Con el método americano haremos otra cosa. ¿Vale? Pero con estos dos métodos, la cuota de interés, los intereses se calculan siempre igual. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto cómo se trabajaría este ejercicio calculando el cuadro de amortización con un término amortizativo constante, es decir, aplicando el método francés. ¿Vale? Ahora vamos con el método italiano. ¿En qué consiste el método italiano? Pues a diferencia del método francés, en donde vamos a pagar todos los meses lo mismo, método francés pagamos todos los meses lo mismo. Por lo tanto, otra de las formas en las que nos pueden preguntar hacer un cuadro de amortización de un préstamo y que nos digan, queremos pagar todos los meses lo mismo. ¿De acuerdo? Pagar todos los meses lo mismo es que el término amortizativo sea siempre del mismo valor. ¿Vale? Y nos pueden preguntar ahora, como nos preguntan aquí, cuotas de amortización constante. Es decir, que todos los meses amorticemos la misma cantidad. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Término amortizativo constante es que paguemos todos los meses lo mismo. Que entonces nos están pidiendo un método francés y tenemos que hacer el cálculo. Cuotas de amortización constantes que amorticemos todos los meses la misma cantidad de capital vivo. ¿Vale? Entonces,
Al igual que con el método francés, con el método italiano, tenemos una serie de pasos que tenemos que aplicar inicialmente cuando empezamos con el problema, que serían los siguientes. En primer lugar, nosotros vamos a calculamos la cuota de amortización. Es decir, nosotros vamos a calcular esta columna, ¿vale? Porque lo que queremos es amortizar todos los periodos la misma cantidad. Para calcular la cuota de amortización constante, lo que se aplica es que la cuota de amortización sería igual al capital vivo inicial entre el número de periodos que tenemos. Entonces, tenemos un capital vivo de 300.000 euros entre el número de periodos, que serían 3 periodos. Por lo tanto, vamos a tener un término amortizativo constante que va a ser de 100.000 euros. ¿De acuerdo? Cojo y me voy a mi cuadro de amortización y pongo en todos 100.000 euros. ¿De acuerdo, chicas? Y ahora vamos a ir construyendo nuestro cuadro de amortización. ¿Cuál es la primera columna que voy a construir? El total amortizado. ¿Por qué? Pues porque el primero sería de 100.000, porque va a ser igual a este. El segundo sería de este más este, por lo tanto va a ser de 200.000. Y el tercero va a ser de este más este, con lo cual va a ser de 300.000. La siguiente columna que voy a construir es la de capital vivo. Que lo que voy a hacer va a ser que esta columna, el capital vivo, va a ser 300.000 menos este, que sería el término amortizativo del primer año, me va a quedar 200.000. 200.000 menos el término amortizativo del segundo año, pues va a ser 100.000. Y 100.000 menos el término amortizativo del último año, pues va a ser 0. ¿Vale? Ahora, la siguiente columna que vamos a calcular va a ser la cuota de intereses. Calculamos la cuota de intereses. Y la cuota de intereses se calcula exactamente igual que en el método francés. Vamos a tomar la primera cuota de interés, o la primera cuota de intereses, va a ser igual a al capital vivo del año 0 por el interés. Entonces, 300.000, que es el capital vivo del primer año, o sea, del año 0, por 0,1 pues serían 30.000. ¿Qué capital vivo me queda en el primer periodo, Vero? Sí, en el año 1. Vale, 200.000 por 0,1, 20.000. ¿Qué capital vivo me queda en el año 2, Carla? Pues por 0,1, 10.000. Ya tenemos prácticamente construido nuestro cuadro de amortización con el método italiano. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular el término amortizativo. Que el término amortizativo lo calculamos sumando, antes en la cuota de amortización la calculábamos restando al término amortizativo los intereses, y ahora lo que vamos a hacer va a ser que el término amortizativo vamos a sumar la cuota de interés a la cuota de amortización. Con lo cual serían 30.000 más 100.000 son 130.000, 120.000 y 100.000. Perdón, 110.000. ¿De acuerdo?
¿Por qué? No. De cada periodo, para calcular el término amortizativo en el método italiano, en cada periodo sumamos el término amortizativo, la cuota de amortización con la cuota de interés para calcular el término amortizativo de cada periodo. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, en el método francés hemos tardado un poquito. Y el método italiano, pues prácticamente se hace con la gorra. ¿Vale? Y ahora vamos a explicar por qué los bancos utilizan el método francés y no el método italiano. Voy a sumar, si os parece, los intereses de este de aquí. Y voy a sumar los intereses de este de aquí. Los intereses que sumamos para ese préstamo con el método francés, o sea, con el método italiano, sería de 60.000 euros de intereses. Y con el método italiano, o sea, con el método francés, sería de 30.000 más 20.936,55 más 10.966,76, que son 61.903,31 euros. Es decir, el método francés genera más intereses y por tanto más beneficio para el banco. ¿De acuerdo? Mientras que el método italiano genera menos intereses para el banco y una cuantía de pagos no constantes. Porque el término amortizativo, nosotros con el método francés pagaríamos el primer año 120.000 y con el método italiano el primer año pagaríamos 130.000. Con el método francés en el segundo año pagaríamos 120.000 y con el método italiano pagaríamos 120.000. Y con el método francés el tercer año pagaríamos 120.634 y con el método francés 110.000. Es decir, que lo que vamos a pagar por el préstamo con el método italiano inicialmente va a ser una cuantía mayor, ¿de acuerdo? Un pago mayor. Sin embargo, con el método francés amortizamos menos cantidad prácticamente en todos los periodos, a excepción del último periodo o de los últimos periodos. Con el método francés, la cuota de amortización siempre va a ir creciendo, porque vamos a ir pagando menos intereses. ¿De acuerdo? Va a disminuir la cantidad de intereses y va a disminuir y va a aumentar el capital amortizado. Y nosotros teniendo un pago constante. Sin embargo, con el método italiano lo que vamos a tener va a ser que vamos a amortizar todos los periodos lo mismo. ¿Vale? ¿Hemos entendido la construcción? ¿Vero? ¿Seguro? ¿Carla? Vale. Pregunta del millón. Si vosotras tuvierais que pedir los 30.000 euros, ¿con qué método elegiríais? Tú el que tenga menos intereses y tú el italiano, Carla. ¿Por qué? Te ahorras 1.903 euros con 61. Sí, señora, bien visto. Y ahora mira la cuenta, ¿vale? Con el método italiano pagamos por un préstamo. Esto es la pregunta que os decía el otro día, chicas. ¿Cuál es el coste de la operación financiera?
Los intereses es lo que tú vas a pagar por ese, o sea, lo que va a generar o lo que te va a cobrar el banco por ese préstamo. Pero el coste de la operación financiera es la suma de lo que pagamos, es decir, del término amortizativo, más el total de intereses. Entonces, en el primer préstamo, nosotros vamos a pagar 361.903,2, ¿vale? Y en el segundo préstamo, con el método italiano, vamos a pagar 360.000. Por lo tanto, el método italiano es más barato para el prestatario, para el que pide el préstamo. A ver, Sofía, escúchame, yo lo haría. ¿Por qué te digo que yo lo haría? Porque una pregunta es que te digan, pues como he puesto yo aquí en este enunciado, que digamos, oye, mira, vamos a construir el cuadro de amortización del préstamo. ¿De acuerdo? Y otra pregunta es que yo te ponga ahí, oye, dime cuál es el coste de la operación financiera para el apartado A y el coste de la operación financiera para el apartado B. Que no puedes decir que el coste de la operación financiera es de 61.190, o sea, 61.903,31 para el préstamo en método francés y de 60.000 para el préstamo en método italiano. Tienes que dar la cantidad total. Entonces, por eso la sumo, para que veamos que la diferencia es la misma. Es decir, lo que me decía Carla antes, que ella preferiría el método italiano porque se va a ahorrar 1.903,31 euros en intereses. ¿Lo pillamos? Me podía preguntar, oye, ¿cuántos intereses tenemos que pagar al banco? Que entonces tú me dirías, pues mira, los intereses que tendríamos que pagar utilizando el método francés son de 61.903,31 y los intereses que pagaríamos aplicando el método italiano sería de 60.000. ¿Vale? Pero el coste de la operación es el montante que tengo que devolver más los intereses. Lógicamente. ¿Vale? ¿Lo hemos pillado? ¿Vero? ¿Seguro? Vale. Vamos a ver si es verdad. A ver, cortamos ya.